Son las 8:39 y recibimos, como habíamos anunciado, a la presidenta de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, conocida como Servir, la señora Janeiri Boyer, y naturalmente queremos comprender de ella cuál es el marco normativo en el que se debe proceder a las contrataciones de los altos cargos en el Estado, lo cual naturalmente sucede cuando hay un cambio de gobierno. ¿Cuál es el margen de acción en particular para las contrataciones de los cargos de confianza? Muy buenos días, señora Boyer. Buenos días, Fernando. Un gusto estar aquí. Sí. Gracias por las preguntas, porque me permite aclarar algunas cosas. Creo que lo primero que hay que decir es que el mérito llegó para quedarse, y eso también incluso llega a los cargos de confianza. Tanto para selección como para confianza tenemos que velar porque los servidores públicos sean idóneos para el puesto. Eso viene desde la Ley Marco del Empleo Público, aproximadamente en 2005, y se ha reforzado con la Ley de Servicio Civil del 2013. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso en aquellos puestos de confianza, que son aproximadamente el 5% de una entidad y no más de 50%, conforme a ley, es posible designar directamente servidores públicos, pero siempre y cuando respondan o reúnan los requisitos del perfil. Es decir, las condiciones para poder ejercer el puesto. Condiciones técnicas, de habilidades o incluso de experiencia. Por ejemplo, y estos pueden ser muy diversos, ¿no? Por ejemplo, los requisitos para un guardaparques no será el mismo que los requisitos para un ingeniero que va a supervisar una obra o para quien va a dirigir una entidad. Probablemente a este último, el quien va a ser jefe de una entidad, se le va a pedir experiencia en gestión pública, experiencia en dirección, pero sin embargo al guardaparques no se le va a exigir lo mismo, ¿no? Incluso el nivel de formación o a ingeniero que va a supervisar una obra. Entonces todo tiene que haber una correlación entre el puesto, entre las funciones que voy a ejercer como servidora pública y los requisitos que se me exigen. Y la preparación. Señora Boyer, ¿cómo está? Le saluda Mónica Delta. Mónica, muy buenos días. Evidentemente, lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 30 o 40 años tiene que ver con hacer o tratar de hacer mejor las cosas. ¿Cómo sale, digamos, todo este proyecto de Servir? Tiene que ver con lo que hemos vivido probablemente en la década de los 80, del tarjetazo, el carné partidario, la falta de meritocracia, el clientelaje político, y todo esto, este marco, está vinculado precisamente a eso. Eso, explicarle el contexto a la gente siempre es importante, porque se habla de la ley Servir, pero no se dice por todo lo que hemos pasado, digamos, los peruanos, para poder llegar al esfuerzo de tratar de colocar a funcionarios que no solamente estén preparados para el cargo, que sean idóneos, sino que puedan pasar la valla. Esta advertencia se hace ¿por qué? Porque hay preocupación entre la gente y la ciudadanía sobre a quién se puede colocar y si se puede hacer lo que quiera a partir de un cargo de poder. Entonces, ¿qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer a partir de este marco que nos rige? Es bien interesante lo que tú señalas, porque, digamos, a veces se entiende, y probablemente porque es importante difundir esto, que un cargo de confianza significa poner a quien nos da la gana. Exacto. ¿No? Entonces, pero no es así. O sea, no, y además yo quiero hacerle la tingencia, solamente el paréntesis. Al propio presidente del Consejo de Ministros le hemos escuchado decir, Perú Libre es el que ha ganado las elecciones. Es decir, no es raro que esté la gente de Perú Libre. Probablemente la objeción no sea por ahí. La objeción es por el tema de si están preparados o no. Por eso le hago la tingencia, para que la gente pueda entender la importancia que puede tener este marco. Claro, es cierto. Digamos, una vez que ingresa un partido de gobierno, bueno, no cuestiono, tienen un margen de discrecionalidad para poder designar a sus puestos de confianza. Por supuesto que lo tiene. Todos los gobiernos lo han tenido. Esto no es algo nuevo. Correcto. El tema que hay que aclarar es que tiene que ser personas idóneas para el puesto, ¿no? Que tengan las condiciones para, como lo he mencionado hace un momento, ¿no? Y en ese sentido, sí quiero saludar, creo que es importante saludar
que hayan habido rectificaciones, ¿no? En el sentido de que tanto Servir como la Defensoría y la propia Contraloría nos hemos pronunciado en el marco de nuestras funciones y sobre todo hemos tendido puentes para poder asesorar, para poder explicar, para poder mostrar cómo se hace, qué es lo que se tiene que salvaguardar en cada uno de estos casos, ¿no? Entonces, y sí saludo esa capacidad de rectificación, ¿no? Señora en ese Boyer, sentido, por eso sí, estamos cooperando entre las entidades públicas rectoras para poder ayudar al gobierno, a esta nueva gestión, a poder trabajar en ese sentido, en torno al mérito y a la idoneidad. Permítanme, por favor, ir brevemente a un instante con los anunciantes de RPP, después retomamos nuestra conversación. Nos dice que se ha rectificado en algunos casos y que están coordinando las entidades rectoras de este tema, mencionó a la Defensoría, Contraloría y a la propia autoridad que usted preside, Servir, pero quiero saber si dentro de los ministerios no hay mecanismos también para establecer si hay idoneidad o no. Hemos visto casos perfectamente escandalosos donde se pide 10 años de actividad profesional y no hay sino 2. Pero el problema no solamente es en los funcionarios de bajo o mediano nivel, sino en algunos ministros. Entonces quisiera que nos hable sobre el caso de los ministros mismos y qué pasa dentro de los ministerios para que ellos mismos sean capaces de establecer si hay o no idoneidad. Nos lo contestará después de unos instantes con los anunciantes de RPP, por favor. Estamos conversando con la señora Janeiri Boyer, presidenta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y había hecho el reconocimiento de que han habido rectificaciones en algunos nombramientos, pero no en todos, y por eso queríamos preguntarle cuál es el mecanismo para establecer que se ha nombrado a alguien que no es idóneo para el puesto y qué hay dentro de los ministerios capaz de detectar esos casos. Sí, bueno, los mecanismos para detectar personal que pueda ser idóneo o no se encuentran en los llamados instrumentos de gestión, como el Manual de Organización y Funciones, el CAP, que es el Cuadro de Asignación de Personal, o el Manual de Perfiles de Puestos, o el Manual de Clasificador de Cargos. Sí, bueno, instrumentos de gestión, donde se indica claramente cuáles son las condiciones, requisitos que deben tener las personas que van a ocupar esos puestos. Ahora, en el caso de los ministros que me preguntabas, el artículo 124 de la Constitución establece cuáles son las condiciones mínimas para ser un ministro, que sea peruano, ciudadano de ejercicio y haber cumplido 25. Esa es prerrogativa del presidente de la República y del premier o la premier, quienes designan como ministros, digamos, quienes forman parte de su equipo y responden a un control político, no responden a un control administrativo. Y en tercer lugar, para terminar de responder a tu pregunta, digamos, Servir realiza supervisión y en sociedad, en colaboración con la Contraloría, trabajamos para poder hacer supervisión en este tipo de las posiciones, de los puestos en general, sino que claro, no es algo que genere noticia, pero eso se hace siempre, ¿no? Sí es cierto que se hizo un gran operativo, por ejemplo, respecto de la última elección regional y local, para poder identificar si es que los gobiernos regionales y locales estaban cumpliendo con estas condiciones. Y si eso se hizo de la mano de la Contraloría, en la medida que tenemos roles complementarios y de mucha colaboración. Ahora, cuando usted señala, señora Boyer, que se han hecho algunas rectificaciones, ¿se refiere a la designación de un funcionario que después no fue o a la designación de una funcionaria que no llegó a ver esa posibilidad? ¿A qué se refiere específicamente? Porque en realidad en la contabilidad, digamos, de las designaciones que se han hecho inicialmente hay mucho más casos que no solamente no son idóneos, no están preparados, sino que además hay factores o investigaciones o factores éticos que no les corresponde. ¿Hasta ahí no llega el marco Servir? Yo quiero primero felicitar a la prensa, a la sociedad civil y a las propias instituciones que en equipo estamos trabajando para poder ese tipo de control ciudadano y control desde nuestras funciones de este tipo de designaciones, de estos actos
públicos, ¿no? Entonces, porque eso ha permitido dar un relieve, resaltar estas situaciones y poder llamar la atención sobre cuáles son las condiciones para poder cumplir con requisitos de meritocracia y de idoneidad y que puedan haber rectificaciones. Nosotros estamos trabajando desde un rol preventivo, de acompañamiento a la nueva gestión para que pueda haber este viraje, de ser el caso, ¿no? E incluso estamos poniendo a disposición el Cuerpo de Gerentes Públicos, que es una bolsa de profesionales que han sido seleccionados meritocráticamente con distintas especialidades en caso que pueda haber algún tema de capacidad para tener personal idóneo para este tipo de puestos, ¿no? Y también promover, recomendar que si hay servidores y funcionarios públicos que están haciendo muy bien su trabajo, que pueda haber continuidad, ¿no? Que creo que a veces hay una idea errónea de pensar que por ser de anteriores gobiernos no son buenos. Habría que hacer ese tipo de evaluaciones para poder tener claridad si son personas idóneas y que han estado haciendo un buen trabajo, ¿no? Continuidad de políticas públicas. Y sobre todo cuando hay intereses de refundaciones, ¿no? O sea, cuando alguien considera que llega al poder para todo lo que se ha hecho hasta el momento está mal y vamos a empezar a hacerlo, ahí es donde las cosas se ponen peor. Y esa es también una experiencia que hemos tenido en muchas ocasiones, pero que hoy estamos viendo desde el día 1. Exactamente, y eso siempre ocurre, ¿no? Es una práctica que poco a poco aspiramos a que sea erradicada, pero fíjense, ¿no? Estamos en un momento en el que estamos haciendo un control y estamos viendo cómo pueden haber rectificaciones, virajes, y eso hace 10, 15 años era imposible de pensar, ¿no? Entonces ya creo que tenemos que felicitarnos como sociedad de que estamos construyendo institucionalidad, meritocracia, y que estamos vigilantes frente a ello, ¿no? Yo quería saber, señora Boyer, si todos los cargos de cada entidad están sometidos a una clasificación. Tengo entendido que han habido algunas modificaciones recientes, por ejemplo, en la Secretaría General de la Presidencia de la República. Sí, a ver, desde Servir, nosotros apoyamos a las entidades públicas para que puedan construir su clasificador de cargos. Pero también es cierto que hay un margen de decisión por parte de las entidades para poder identificar qué cosas realmente necesitan para esos puestos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que yo he aprendido mucho en estos días de coordinar con el Ministerio del Ambiente, ¿no? El guardaparques, ¿no? El guardaparques y todas las posiciones relacionadas a la preservación de nuestros bosques y nuestras áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, a ellos, por ejemplo, hay un nivel en el cual no se necesita formación académica, sino, digamos, que puedan conocer, que pueden identificar las plantas, los animales y la biología de los ecosistemas, y a veces eso se logra con personas de las comunidades, de la misma zona. Pero sin embargo, si tienes un nivel en el que sí necesitas, digamos, un poco más alto, en el que sí necesitan tener conocimientos de biología para poder dirigir, clasificar o poder identificar algunas especies que tendrían que ser declaradas como protegidas, ¿no? Entonces, puede ser muy variopinto, y este tipo de instrumentos de gestión necesariamente lo tenemos que hacer con las entidades. Y ahí es donde Servir asesora, brinda asistencia técnica y procura trabajar codo a codo con las entidades para que ellas puedan desarrollar de la mejor manera sus instrumentos de gestión. De acuerdo. Pero hay un lado de la propia entidad que ellos saben qué es lo que necesitan, y otro lado técnico que es el que aporta Servir para construir los instrumentos de gestión. Yo tengo una última pregunta que tiene que ver con su propia situación. ¿Podría ser que usted resulte una cazadora casada? ¿Su puesto tiene estabilidad o también se puede considerar que no conviene al actual gobierno? Tiene requisitos. Como presidenta de un consejo directivo de un organismo técnico especializado, en principio tendría una permanencia de 4 años,
pero sin embargo es una posibilidad de que no esté aquí. Los cargos de funcionarios públicos no son eternos. Quienes somos funcionarios públicos, o sea, los que estamos en la parte más alta de la organización de una entidad, lo sabemos perfectamente, ¿no? ¿Y de qué portafolio depende el servir? ¿De qué depende? Me refiero presupuestalmente. Presupuestalmente. Bueno, el MEF es quien nos paga directamente, pero si me preguntas dentro de la estructura del Estado, al igual que los organismos reguladores y que otros organismos técnicos, estamos adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, ojalá que al igual que OCIPTEL, que Sutran, que sí. Bueno, ojalá que tenga estabilidad ahí para que sigan ejerciendo su función. Nos vamos con nuestra compañera. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tenga buenos días.